Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a esperar un poquito a ver si alguno por ahí de los hermanos se conecta. Todavía es temprano, yo sé que todavía es temprano. Tal vez muchos hermanos todavía están trabajando, pero no puedo hacerlo más tarde porque en la tarde tendré el debate con este hermano Bautista. Entonces, por eso hago esta pequeña meditación. Ya veo que se empiezan a conectar algunos hermanos. Quisiera pedirles que si me mandan un mensajito a ver si se escucha bien la voz o no se escucha, para poder continuar. Lo pienso hacer un video muy rápido, muy breve, pero aún así es necesario saber si se escucha o no se escucha. Debo preparar todavía los últimos detalles para el debate de al ratito. Así es de que, pues, ojalá me puedan responder ahí un mensajito a ver si se escucha o no se escucha mi voz. Y bueno, vamos a ir iniciando porque, como bien repetí hace rato, todavía algunos hermanos deben estar trabajando, todavía es temprano, así es de que vamos a ir continuando con ello. Por ahí está, ya se conectaron algunos hermanitos. Muy buenas tardes a todos los hermanos que están por ahí conectados. No me aparecen todavía sus nombres, pero este, ya sé quién está, pero ya me apareció el nombre de hermanito Manuel Moreno, amigo de Jesús, y el hermano Javier Morales Padilla, también ya se conectó. Por ahí andan otros hermanitos que también se están conectando. Así es que pues les mando una bendición desde aquí, desde la Ciudad de México. Pues vamos a ir analizando un poquito lo que está sucediendo. Primeramente quiero iniciar con algo que pues me causó bastante, em, me causó un poco de asombro. Gracias, hermano Javier. Gracias. Me causó hermanito Nicodemo Mora, por ahí también anda ya. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes. Me causó un poco de desconcierto y a la vez me causó gracia, ¿no? Una publicación que se hizo por ahí, que yo compartí hace un año, desde hace un año, ¿no? Cuando tenía todavía la lucha con estos papólatras, ¿no? Que me acusaban de yo ser antipapa y todo eso. Y me causó como que me causó desconcierto, ¿no? Porque es una publicación que yo hice hace un año, demostré claramente el error de esta página, que me acusaba de yo ser antipapa y utilizar sacerdotes supuestamente excomulgados, donde yo menciono ahí y doy el nombre de las fuentes. Pero me pareció extraño, ¿no? Y es que tuve un pequeño diálogo con este hermano hace 2 días, ¿sí? Hermanito, defensores de la verdad, Dios me lo bendiga, hermanito, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Y les comento, ¿no? Entonces estaba yo hablando y esto surgió a raíz de una publicación que hice acerca de ¿cómo se llaman estas? Las llamadas misas de sanación del árbol genealógico, ¿no? Y realmente a mí me viene, yo obviamente todo lo que comparto es lo que enseña la Iglesia Católica, lo que enseña el magisterio, ¿sí? Y obviamente estas prácticas para nada son parte del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y de hecho por eso surgió este pequeño diálogo, ¿no? Porque yo ahí menciono que esas no son prácticas católicas, que muchos o que algunos sacerdotes estén llevando a cabo esas prácticas, pues no quiere decir que la Iglesia lo haya enseñado siempre, ¿no? Eso de las maldiciones intergeneracionales, que si yo, mi abuelo, mi bisabuelo, pues fue asesino, yo tengo que pagar o arrastrar ese pecado, ¿no? Por eternidades. Entonces eso no, es un absurdo. La misma Biblia nos da el ejemplo, ¿no? El Señor Jesús, cuando le preguntan, oye, ¿y este paralítico quién pecó, no? ¿Sus padres pecaron o este pecó para que naciera así? El Señor Jesús da una respuesta muy clara y dice, ni este pecó ni sus padres tampoco.
se ha manifestado así para que se dé a conocer a todos la gloria del Todopoderoso, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues no hay un solo documento de alguno de los padres de la iglesia, ni el catecismo tampoco lo menciona, ni algún concilio no menciona que esas prácticas, que son supuestamente parte de un medio de salvación, porque si ese pecado de los ancestros los venimos arrastrando nosotros, entonces nosotros no podemos entrar a la gloria porque venimos arrastrando ese pecado, lo cual es completamente absurdo. Y entonces, ¿sí? Si es parte de la salvación esta práctica, que hacer la sanación intergeneracional o del árbol genealógico, entonces tiene que ser una sanación que perdone los pecados de aquellos antepasados que cometieron pecado y que no se arrepintieron, ¿no? De eso se trata la sanación. Estamos hablando de sanación del espíritu, ¿no? Entonces, la sanación, supuestamente, de estos amigos, sacerdotes y de otra gente que promueve estas cosas, es lo que prácticamente nos están hablando, ¿no? Que la sanación de ellos, o sea, el perdón de sus pecados, va a venir a restaurar todo nuestro entorno, ¿no es cierto? Y yo le comentaba a este señor, si es así su creencia, que no está en ningún documento de la iglesia, ni en el catecismo, ni tampoco en la Biblia, si es así como usted lo piensa, entonces no somos tan diferentes de lo que creen los mormones, ¿cierto? ¿Por qué pongo el ejemplo del mormón? Porque el mormón dice que se puede bautizar él para que mi abuelito, mi tatarabuelito, allá en la eternidad, él se pueda salvar. Esa es prácticamente la doctrina del mormón. El bautismo del mormón es precisamente eso, hermanito Juanes Cruz, Dios me lo bendiga, hermano. Esa es prácticamente la doctrina del mormón. Que si yo me bautizo aquí, me bautizo en el nombre de mi antepasado para que mi antepasado pueda alcanzar perdón allá, para que pueda él recibir ese bautismo y mediante el bautismo pues él pueda salvarse. Y es lo que yo le comentaba a esta persona, le digo, bueno hermano, entonces si usted cree eso, no somos nada diferentes entonces de lo que creen los mormones, ¿sí? Porque si estamos diciendo que mi abuelo, mi bisabuelo cometió pecados y fue un asesino y yo vengo arrastrando toda esa consecuencia de ese pecado, ¿sí? Toda mi familia, toda nuestra familia, nuestro árbol genealógico viene arrastrado por ese pecado, pues entonces ¿dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde están las palabras del Señor? Donde podemos ver claramente en las Sagradas Escrituras que cada quien se hace responsable de su propio pecado. Yo peco, yo pago por ese pecado, yo sufro las consecuencias de ese pecado, ¿no es cierto? Ahora, hay una diferencia y yo le mostraba un video de un sacerdote, ¿sí? Llamado Padre Rabasi, y él entrevista a un doctor, ¿sí? A un doctor en escrituras, a un doctor en magisterio, psicólogo aparte, ¿no? Y entonces que se ha dedicado a estudiar la tradición de los apóstoles. Y él hablaba precisamente de esto y decía que no había absolutamente nada relacionado ni con la iglesia primitiva, ni con los concilios, y no existía en las escrituras, ni mucho menos en el catecismo y en ninguna de las doctrinas. Esta práctica inicia en el siglo XIX, ¿sí? Y es introducida por una persona o un laico, era un psicólogo llamado Kenneth, ¿sí? Llamado Kenneth McCall. Esta persona vivió en China y él era psicólogo. Entonces él buscaba la forma de poder ayudar a sus pacientes para mejorar lo que era la psiquis, ¿no? Para mejorar su estado mental. Entonces, ustedes saben que en China se practica bastante el esoterismo y todo eso. Pues él, asistiendo a una práctica o a una práctica budista, él escucha por primera vez que había una sanación intergeneracional o por medio para sanar el árbol genealógico de la familia, todo eso. Es una práctica esotérica, porque de hecho su libro
él escribe un libro y así lo dice, ¿no? La práctica esotérica, la sanación mediante el árbol genealógico. Entonces, hermanito Juan Carlos García, por aquí anda. Aquí es un hermanito de aquí de la comunidad. Josué Sánchez, bienvenido. Arturo Chávez, bienvenido. Deus Bull, bienvenido. Entonces, esta persona en China empieza a escuchar eso y le suena algo interesante. Realizar esta práctica, ¿sí? En su congregación. Él es de la iglesia anglicana, ¿sí? Él viene del anglicanismo. Y él empieza a poner en práctica esa práctica esotérica que él escucha en China, ¿sí? Y ve que a la gente le empieza a dar resultado, ¿no? Entonces él empieza a enseñarlo ya en su doctrina como anglicano. Entonces, inmediatamente, después de que empieza a cobrar un auge, por así decirlo, ¿sí? Empieza el pentecostalismo a querer imitar esas prácticas, ¿sí? Y después pasa a la iglesia católica, ¿no? Siempre hay alguien que quiere imitar o traer lo novedoso dentro de la iglesia y se introduce en el siglo XIX, se introduce esa práctica en la iglesia. No es que se haya enseñado por los padres de la iglesia, ¿no? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿no? San Ireneo de León, ninguno de ellos, ni la Didache, nadie escribe acerca de esa práctica, ¿no? La sanación del árbol generacional, ¿no? O del árbol genealógico. No existe esa práctica. Hasta el siglo XIX es cuando se introduce y de ahí empieza a ser transmitido. De hecho, hay dos países, que es Polonia, y ahorita no recuerdo la otra, que es Polonia, y las diócesis principales de estos países mandaron un escrito, ¿sí? Un escrito en contra de esta práctica, condenándola, porque dicen que es una práctica que lleva al esoterismo, o sea, a la brujería. Entonces, estos dos países, ¿sí? Rechazan rotundamente esta práctica y la condenan, ¿cierto? Pero hay sacerdotes y hay laicos, ¿sí? Que promueven este tipo de prácticas de las sanaciones intergeneracionales, los pecados intergeneracionales. Vuelvo y repito, ni siquiera las Sagradas Escrituras mencionan que si mi abuelo, mi bisabuelo comete pecado, yo voy a cargar con ese pecado por toda la eternidad hasta que no haya sanado. Entonces, vuelvo a repetir, sería entonces como nosotros tener la misma creencia de un mormón. Yo me bautizo aquí en el nombre de mi antepasado para que él pueda alcanzar allá en el cielo, o si está en el infierno, pueda alcanzar la salvación y pueda salir de ahí. Eso no existe. Eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Eso es una práctica que no viene de los apóstoles, no viene de Cristo, no lo enseñó Cristo y por tanto es una práctica, como lo dice 1 Timoteo 4, 1 y 2, es una práctica, una doctrina de demonios, que obviamente se ha introducido y lamentablemente ahora dentro de la iglesia se ha metido mucho modernismo y estamos agarrando cosas de pentecostales, agarrando cosas de otras tonterías que no tenemos que agarrar, hermanos. Y por eso surge este diálogo, ¿sí? Donde yo le hice la pregunta, yo lo único que hice fue, como todo católico que somos y como persona que pretende. Hermanito Juan Carlos García, buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Jorge Loredo, bienvenido. Hermanita Juan Aguilar. Entonces, yo como persona que me dedico a leer, porque, o sea, me quemo las pestañas, hermanos, para yo poder hablar con ustedes, para yo poderles transmitir un mensaje, yo realmente tengo que quemarme las pestañas. Entonces yo le pregunto que si hay un documento de alguno de los padres de la iglesia, ¿sí? No le dije del primer siglo, le dije de los primeros 10 siglos. ¿Existe algún documento o algún documento de algún concilio que se haya enseñado, o en el catecismo de la iglesia existe algo que se relacione o que nos hable a nosotros de las misas de sanación del árbol genealógico, o que nosotros tenemos que pagar por los pecados de mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo? ¿Existe algún documento? Pues fue la gota que derramó el vaso, porque el hermano se molesta
Y bueno, pues el hermano me dice que hoy yo parezco protestante pidiendo citas bíblicas, eso. Y yo digo, yo no le pedí en ningún momento una cita bíblica. Solamente le pedí algún documento que a mí me avale o que a mí me dé a entender que lo que usted está practicando, lo que usted está enseñando, es correcto dentro de la iglesia, que siempre se ha enseñado porque es parte de la salvación. Estamos hablando que si no hay sanación del árbol genealógico, pues obviamente todos los que están dentro del árbol o de la familia, ¿sí?, están arrastrados por ese pecado y no pueden entrar al cielo. O sea, esa es parte de la salvación. Es una doctrina que ellos predican que forma parte de la salvación. Por eso yo le pedí algún documento y obviamente como no pudo darme un documento, yo sí le dije, yo tengo el documento donde dice quién fue el primero que empezó a divulgar esa doctrina en los anglicanos y de ahí se transmitió a los pentecostales y del pentecostalismo pasó obviamente a la iglesia. Le di el nombre, le di el documento, le di los libros, ¿sí? Pero obviamente pues el Señor no hizo caso, ¿no? Y la respuesta que él me dio fue simple y sencillamente tal cual se las voy a dar. Yo no me baso en papeles, yo me baso en testimonios. Eso fue lo que él me dijo. Entonces, mis queridos hermanos, yo por eso hice la publicación hace un par de días preguntándoles a ustedes qué pensarían o qué me hace a mí, siendo predicador, decir, por ejemplo, y les di un ejemplo así muy burdo, María tuvo más hijos. Y si alguno de ustedes, hermano Darwin Castillo, bienvenido, Pancho Morales también, bienvenido. Si alguno de ustedes que lee las Escrituras y que estudia y me pregunta a mí, ¿en qué documento de la Iglesia Católica o alguno de los padres de la Iglesia enseñó que María tuvo más hijos, que dejó de ser virgen? Y si yo les digo, es que yo no me baso en papeles, yo no me baso en documentos. Yo me baso en los testimonios. Si yo me basara en testimonios, mis queridos hermanos, entonces estaría yo enseñando que una estampita es milagrosa, porque hay mucha gente que se dice católica y que cree eso, que una estampita es muy milagrosa. Si yo realmente me basara en puras testimonios, entonces yo me basaría en los testimonios de que mucha gente cree que la satánica muerte le hace muchos milagros. Y yo estaría predicando que la satánica muerte realmente sí les hace milagros. Por eso yo no puedo basarme en testimonios. Yo tengo que basarme en lo que enseña la iglesia, lo que siempre ha enseñado la iglesia y lo que enseña el magisterio y las Sagradas Escrituras. Y a mí las Sagradas Escrituras me enseñan que no existe un documento, una cita bíblica, que esta práctica se haya realizado desde Cristo hasta nuestros días. Bueno, hasta el siglo XIX, que fue cuando se introdujo. No existe. Y no existe y no existirá. Sin embargo, sí existe el documento, la persona que primeramente introduce estas prácticas equivocadas dentro de la iglesia. Entonces, realmente a mí exactamente, querido Joaquín Silva, a veces son malas interpretaciones, muy malas interpretaciones. Lamentablemente, a veces creemos que o caemos en lo que se llama una falacia ad populum, ¿no? Porque mucha gente lo cree o mucha gente lo dice, entonces tiene que ser verdad y yo tengo que enseñarlo porque mucha gente así lo dice, ¿no es cierto? Lamentablemente la iglesia católica no se basa en falacias ad populum, ¿no? A ver, vamos a ver qué dicen, por ejemplo, en Alemania. No, pues dicen que hay que bendecir a las parejas homosexuales, hay que darles la comunión a todos, sin importar si están confesados, casados, no importa, si son adúlteros, no importa. Ok, ¿cuántas personas son ahí? Pues la mayoría de Alemania. ¿Y en México cuánto dicen? No, pues es muy poquito los que están en contra. Bueno, vamos a darles ese lugar a los de Alemania. Vamos entonces a enseñar lo que dice Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mayoría de votos, ¿no? Y la iglesia no trabaja de esa manera. La iglesia trabaja mediante la revelación de nuestro Señor Jesucristo dejada única y exclusivamente en la palabra de Dios y en la tradición de los apóstoles en el magisterio. Si cualquiera de las cosas que nosotros tratemos de enseñar
Si cualquiera de las cosas que tratemos de enseñar no está ni en armonía con la palabra de Dios o con el magisterio de la iglesia, entonces yo no tengo por qué creerlo ni enseñarlo. Por el contrario, tengo toda la responsabilidad, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, de defender la verdad, ¿sí? Con palabras y con las obras. Yo tengo que defenderla y predicarla tal cual es. Porque el Señor fue muy claro, de hecho, en una de las cartas del apóstol San Juan. Si alguien viene a vosotros y no es portador de la doctrina verdadera que les hemos dejado, no lo recibáis en su casa, ni siquiera os saluden. ¿Sí? Aquí el problema es que después de esto, a mí se me acusa de ser antipapa, de rechazar al Papa. Y yo quiero una prueba, una sola prueba, un solo documento, un solo video donde yo mismo, mis propias palabras, no lo que supongan, no lo que se imaginen, mis propias palabras, de donde yo diga que el Papa Francisco no es un Papa verdadero. Yo quiero una sola prueba, un solo escrito, un solo documento, un video donde yo diga que el Papa Francisco no es el Papa legítimo de la Iglesia. Lo he defendido siempre, e incluso cuando hice el video en contra de Risbel Meléndez hablando de la masonería, yo le cité al Papa Francisco, le cité el propio documento del Papa Francisco, dándole la autoridad al Papa Francisco como tal. El Papa Francisco es la única autoridad visible en la Iglesia Católica. La única cabeza visible, no existe nadie más. Todos estamos de acuerdo en eso. Que yo no esté de acuerdo con algunas decisiones, algunos comentarios personales, lo he explicado infinidad de veces y he refutado a infinidad de gente que me ha acusado de antipapa. ¿Sí? He refutado infinidad de veces a toda la gente que me ha acusado de antipapa, porque no han podido dar una sola prueba, una sola palabra mía, un solo video donde yo rechace completamente al Papa Francisco. Y he dicho muchas veces que el caso de que yo no acepte algunos comentarios personales, algunas opiniones personales del Papa, a mí no me hace antipapa, ¿sí? A mí no me hace antipapa. Y respeto la autoridad del Papa Francisco y cuando él se declare en documentos ex cátedra, yo como católico tengo que ajustarme a ese documento, me guste o no, porque es el magisterio de la Iglesia. Pero en palabras y opiniones personales del Santo Padre, yo no puedo estar de acuerdo y no hay un documento de la Iglesia que me obligue a creer como si fuera un dogma de fe toda palabra o opinión personal del Papa Francisco fuera del documento ex cátedra. No existe. Y por eso esta gente que me acusa, pues se han ido de narices a chocar contra el pavimento, porque no existe y no existirá y no pueden demostrar que yo soy antipapa. Y ese es el problema, que cuando se les pide una prueba de lo que creen y no la pueden dar, empieza el ataque personal. Y sí, por supuesto, yo tengo todo el derecho de decirles que son ignorantes. ¿Por qué? Porque desconocen. Y cuando se les dice ignorantes, no es que les esté ofendiendo, lo esté maldiciendo. Ay, hermano, usted no tiene caridad. No, ¿cómo se le llama a una persona que ignora algo? Ignorante. Que yo soy ignorante, por supuesto, yo no lo sé todo en la iglesia. Pero en el tema que estamos hablando, en ese momento, si esa persona no conoce, desconoce, pues obviamente yo tengo que decir que es un ignorante en ese tema. Y no tiene por qué molestarse porque obviamente si no sabe, si no puede dar lo que pido, entonces simple y sencillamente es un ignorante. A lo mejor en otros temas es mucho mejor que yo. Por supuesto, lo acepto. Hay muchísimos temas donde yo realmente ni me meto, ni siquiera ni los toco, porque no lo conozco. Pero los temas que me conciernen y los temas donde yo hablo es porque me he quemado las pestañas, ¿sí? Es porque yo he investigado y es porque yo tengo la razón, según el magisterio y la palabra de Dios. Y ahí es donde, como decimos aquí en México, ahí es donde la marrana tuerce el rabo. ¿Sí? Dice el hermanito Darwin Castillo, incluso la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino nos enseña que debemos responder, corregir y reprender a nuestro superior cuando presenta un peligro para la fe y la salvación de las almas. Exactamente, hermano.
Yo se los he citado a este tipo de personas que me acusan de antipapa y, ay, es que usted no puede decir nada, como hace unos 3, 4 días que subí de un supuesto católico, siempre salen los grandes católicos, ¿no? Diciéndome que todo católico verdadero sabe que los únicos defensores de la fe son los obispos. Válgame reverenda estupidez que dice este señor. Porque el catecismo de la iglesia dice que todo bautizado está obligado a defender la fe y a extenderla. Y de hecho el sacerdote, mi amigo el cura, cuando estábamos hablando sobre el último video que hicimos juntos, le mencioné esto al final del video, ¿no? Porque había personas que, como siempre, supuestas católicas, ¿no? Grandes teólogos, que por qué yo me autonombraba apologeta, que no había una ordenación para que yo me llamara apologeta. De hecho, pues no necesito ninguna ordenación, ¿no? Tengo el permiso de mi párroco, donde me autoriza a mí como apologeta, ¿sí? Entonces, me dijo el sacerdote, palabras de él, y pueden ir al video en mi canal. Hasta el final están las palabras del padre. Me dice, exactamente, no hay un ritual en específico para decirle yo te nombro como apologeta o defensor de la fe católica, no existe como tal. Sin embargo, cita el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 285 para los confirmados. Todos los confirmados y los bautizados tienen la obligación de defender y de predicar el Evangelio. Segunda, por medio del bautismo somos nosotros ungidos como sacerdotes, como profetas y como reyes. Ahí está la autoridad dada por Dios a cada individuo o cada miembro de la Iglesia de Cristo, cada bautizado, a defender y a extender la fe católica. Por tanto, no existe o no es necesario que la Iglesia haga un ritual y todo esto, una ceremonia y que te nombre como apologeta. Si el mismo bautismo por sí mismo te ha nombrado como profeta, predicador, sacerdote y rey. Simple y sencillamente así. Palabras del propio sacerdote, mi amigo el cura. Si les gusta o no les gusta, pues vayan a pelearle, háganle 10 videos para refutarlo. Son palabras de él mismo. Entonces, realmente yo no sé qué es lo que pasa dentro de la iglesia, mis hermanos, que últimamente, pues, con el caso que acaba de suscitar, ¿no? El evento satánico más grande del mundo, o de la historia, según lo dicen ellos. ¿Qué se llevó a cabo ahí? Yo no tengo la menor idea. Hermanita Araceli Villalobos, por aquí también anda, es parte de la comunidad también. Dios me la bendiga. Hermanita Karina Castillo, Dios me la bendiga. Luciano Campo Parra también, María Brown, por ahí anda también. Por ahí alcancé a ver también a Miriam Corabi, por ahí sí, alcancé a verla, creo. Entonces, yo no sé por qué la iglesia está tan callada en este tipo de eventos. Es un evento tremendamente peligroso para muchas almas. Y es cuando la iglesia verdaderamente tendría que salir a la calle a seguir predicando, a volver a tocar casa por casa y hacer que esa gente que se ha enfriado en la fe vuelva a la iglesia católica. La única que tiene los medios de salvación. Cualquier secta protestante tal vez puede sí tener algún rasgo del Espíritu Santo. Y a lo mejor sí hay alguna persona que pueda salvarse dentro de la iglesia. Ojo, si nació dentro de la secta protestante. Si nace en la iglesia y ya de adulto no le gustó y se salió de la iglesia, eso se llama apostasía y no tiene oportunidad de salvación. No lo digo yo, lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia acoge a todas las personas de diferentes denominaciones y las honra llamándolas cristianas, ¿no? Reconociéndolas como cristianas. Las que nacieron de estas rupturas, no las que se salen de la iglesia por apóstatas y se van a otras sectas. Es algo diferente. Entonces, cuando yo hablo, mis hermanos, yo no hablo porque a mí se me ocurra o lo que yo entienda, sino es lo que dice el magisterio de la iglesia. Lo respaldo con la iglesia, lo respaldo con la Biblia. Entonces, que a mucha gente no le guste la forma de que yo predico, porque predico la verdad. Si yo soy cristiano, tengo que predicar a Cristo.
El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo predico a Cristo, tengo que predicar la verdad. Si yo predico a Cristo, tengo que decir en qué camino está la verdad. O en qué camino nos lleva a la salvación, que es la Iglesia Católica. No existe otra denominación que te pueda llevar a la salvación más que la Iglesia Católica, nada más. Y lo que enseña la Iglesia Católica, y siempre ha enseñado a través de la historia, de los santos padres de la Iglesia, los santos concilios, y las doctrinas que tenemos desde el principio hasta hoy, es lo que debemos nosotros seguir. Es lo que nosotros debemos practicar. No desviarnos después de un concilio, ¿sí? De un concilio pastoral. No debemos desviarnos ni estar cambiando las prácticas de la iglesia ni los documentos tampoco. ¿Sí? Código de Derecho Canónico se cambió. Había una prohibición de que ningún católico, específicamente los pastores de la iglesia, pero ningún católico podía tener una relación, ¿sí?, de amistad y de diálogo, mucho menos con los masones. Ese documento se cambió a partir del Concilio Vaticano II. Y ahora vemos todo el gran desastre que existe dentro de la iglesia. Tanta división y tantas cosas que se han enseñado que no son parte de la iglesia, que nunca fueron parte de la doctrina de los apóstoles. Pero eso no lo sabemos y mucha gente no lo sabe. Lamentablemente, mucha gente no tiene ni la menor idea de lo que se está llevando a cabo dentro de la iglesia. Ahora vemos sacerdotes que predican la homosexualidad, cuando el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que la homosexualidad es intrínsecamente perverso, está condenado por Dios, por el magisterio de la Iglesia y por la santa tradición. Ahora, ¿por qué entonces se les da tanta libertad a James Martin, a los obispos, sacerdotes, diáconos en Alemania? ¿Por qué se les da esa libertad? Verdaderamente, mis hermanos, hace falta un obispo como el de San Luis. Ustedes recordarán que hace 2 días publiqué que se metieron a robar en una iglesia, ¿sí?, en San Luis, y tiraron las hostias, regaron todas las hostias, se robaron los vasos sagrados, ¿sí? ¿Y qué hizo la diócesis? ¿Qué hizo el señor obispo? Una carta: excomunión late sentencia. Excomulgados esta gente. No se va a tolerar más. ¿Por qué? Porque en todas partes ya ha habido robos. Porque en todas partes la gente que no le importa va y se mete y quiere golpear a sacerdotes, ¿sí? Porque se quiere robar las cosas sagradas del templo. No, señores, tiene que reaccionar la iglesia como lo hicieron estos santos obispos, con un documento que diga: estos señores que cometieron estas aberraciones quedan excomulgados, fuera del cuerpo de Cristo, están fuera de la salvación, porque con el Señor no se juega. ¿Y qué ha pasado en Alemania? ¿Qué ha pasado con James Martin? ¿Y qué ha pasado con otros tantos sacerdotes de las redes sociales que predican y que andan ahí enseñando la homosexualidad y que hay que ser todos inclusivos? ¿Qué ha pasado con ellos? Nada. Mientras tanto se le siguen dejando a esta gente que con la autoridad del Señor y con el sacerdocio que tienen, sigan ofendiendo e insultando al Señor. ¿No es posible? Por mucho menos que eso, a Marcelo Lefebvre fue excomulgado de la iglesia. Esta gente está ya rebasando los límites, ya rebasó completamente los límites. Y siguen siendo sacerdotes de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué en Roma? ¿Por qué las cabezas siguen calladas ante todos estos abusos? ¿Por qué siguen callados ante este pecado? Y eso precisamente es lo que hacemos aquí. Para eso fueron llamados ustedes y para eso fui llamado yo. Para defender la verdad, para defender la doctrina de siempre, no las doctrinas nuevas, no las prácticas que se acaban de enseñar hace apenas unos cuantos años. Estamos como los protestantes. Llega una práctica nueva y decimos que viene desde los apóstoles, cuando no hay ni siquiera un solo documento, un rasgo siquiera que se haya enseñado por San Irineo de Lyon, ¿sí? Orígenes de Alejandría, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. No existe nada que nos ligue con estas prácticas nuevas a lo que hacían la iglesia primitiva, pero la presumimos como si realmente fuera así, como los protestantes.
Ah, es que mi iglesia, no es que mi iglesia no es pentecostal. Mi iglesia se llama Pentecostés, pero se acomodó para ponerle pentecostal. No vengas a decir estupideces. Tu iglesia no nace desde Cristo, tu iglesia nace en el año 1900, ¿sí? Las prácticas que tienes no fueron parte de la iglesia católica desde siempre, fueron desde el siglo XIX, con pruebas lo puedo hacer. Nombre y documentos, pero no pueden hacer lo contrario. Y precisamente por eso hago este tipo de videos, hermanos, porque realmente tenemos que despertar. Hay que ver, hay que leer, hermanos, de verdad. Hay que leer los padres de la iglesia, hay que leer lo que practicaban, lo que enseñaban. Si no, cualquier cosa que se introduzca por abajo del agua, entonces después la vamos a decir que viene desde los apóstoles cuando ni siquiera existió hace 20, 30, 50, 100 años. Y terminamos haciendo una clase de burradas y luego prácticas esotéricas como esta. Esa práctica nace del esoterismo en China. El demonio está fuertemente atacando a la iglesia. Y lo dice la misma escritura. Incluso los mismos elegidos serán seducidos y serán confundidos. Pero si no leemos, ¿cómo lo vamos a saber? Si nos dejamos llevar únicamente por testimonios en lugar de los documentos y lo que dice la Iglesia Católica, entonces ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a conocer lo que enseña la Iglesia y cómo vamos a saber defenderla si empezamos a defender cualquier tipo de burradas? ¿De veras, hermanos? Y así como estamos aquí, que supuestamente somos grandes predicadores de hace 15, 30, 50 años en el ministerio, con estas prácticas, exactamente así estamos en la calle. Por eso es que mi urgencia, mi necesidad de salir a la calle a predicar. Primeramente Dios, vamos a empezar a salir a las calles. Y sé que va a haber mucha gente que va a estar molesta, incluso los feministas, policías, el gobierno. Y yo sé que estoy corriendo mucho peligro porque aquí en México no puedes hablar en contra del gobierno porque el gobierno está ligado con todo lo que es el narcotráfico y todo eso. A mí no me importa un carajo. Escuchando a los santos que murieron a causa de Cristo en la Revolución Cristera aquí en México y en otras tantas revoluciones que han defendido la fe en Dios y que han defendido el Evangelio. Me importa un carajo la vida si me la quitan. Escúchenlo bien, a mí me importa un carajo. Yo quiero que cuando el Señor me llame a cuentas, el Señor me encuentre trabajando, me encuentre predicando el Evangelio y me encuentre defendiendo la verdad, no defendiendo cualquier tontería. Y si para eso tengo que alejarme de muchos hermanos o muchos me tienen que sacar de sus amigos y me tienen que andar difamando y diciendo, me importa un carajo, se los digo así y se los he dicho siempre, a mí me importa un carajo, ¿sí? Si de los miles de personas que me siguen, ¿sí? Me quedo con 5 personas nada más, personas que verdaderamente amen a Dios, que verdaderamente quieran predicar y que quieran de verdad defender la verdad del Señor, con esas yo soy feliz. Seremos atacados, seremos perseguidos y el Papa y el Santo Papa, San Juan Pablo II, lo dijo hace más de 40 años. La iglesia se reduciría a un número muy considerable, pero ese grupo pequeñito de católicos iba a tener una fe muy grande. Lo estamos viendo, hermanos. Ahora los que defendemos la tradición, ahora resulta que somos los apestados dentro de la iglesia, somos los leprosos. O es que la iglesia tiene que abrirse al mundo. No. No vengan con esa serie de estupideces. La iglesia no se va a abrir al mundo. El mundo tiene que adentrarse a la iglesia si quiere pertenecer a Cristo. ¿Sí? No como esta gente, como el sacerdote que dejó un rapero hacer sus estupideces arriba del altar. Es que pues él llega a mucha gente que la iglesia no ha podido llegar. Pónganse a trabajar, es lo que deben de hacer. Dejen de estar sentados detrás de un escritorio, pónganse a trabajar, evangelicen a la gente. Enseñen la palabra de Dios como se hacía en los principios, como se hacía hace 500 años en México, en Guatemala, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos. ¿Cómo la gente conoció de Dios?
porque la iglesia promovía la fe en Cristo. Ya no podemos hacer eso, porque la iglesia, no tenemos que ser una iglesia proselitista. Cuando dejamos que el satanismo sea proselitista, está propagando la adoración al demonio en las escuelas en Estados Unidos. Y eso va a venir para acá también. Estamos viendo a los testigos de Jehová ser proselitistas, a los mormones ser proselitistas, adventistas ser proselitistas, pentecostales y todas las sectas protestantes son proselitistas, promueven su fe. ¿Por qué la iglesia que tiene la verdad tiene que quedarse callada? Como viles perros mudos. Eso de verdad que no lo entiendo. Y lo peor de todo, que supuestos católicos sigan esta ola y digan, hermanito, usted no diga nada. Ay, hermanito, hay que orar mejor por ellos. Usted no condene, no juzgue, hermano. Perros mudos, debería darles vergüenza. Quedarse callados ante tanta injusticia. Vemos cómo nos roban gente de esta parroquia, de la otra parroquia, de este país, de la otra comunidad, y nos quedamos cruzados de brazos. Bueno, pues total, al menos no se metió de prostituta, ¿verdad? Pues se fue a una iglesia ahí donde también le hablan de Dios. Pues bueno, pues está bien, ¿verdad? Pues también le hablan de Dios ahí. ¿No sabes acaso que la gente que sale de la iglesia se vuelve apóstata y queda cortada del cuerpo de Cristo? Que ya no puede alcanzar salvación a menos de que se arrepienta y vuelva nuevamente a la iglesia. Pero ¿sabes cuándo vuelve una gente que ha salido de la iglesia y se va a una secta? ¿Cuándo regresa? Nunca. Nunca, porque le lavan el cerebro hablando pestes de la iglesia y, sí, cierto, no, sí, tiene razón, sí, es cierto. Que la Guadalupe es un invento que se hizo. Sí, es que yo no lo sabía, sí, cierto, hermano, tiene usted toda la razón, sí. El Papa es la bestia. Yo no sabía, qué bueno que me salí de esa iglesia, qué bueno. Y aún así nos alegramos y decimos, qué bueno, pues al menos no se metió de prostituta. Fue peor que la prostituta. Dice el Señor Jesús, las prostitutas y los pecadores y los publicanos están a un paso adelante de ustedes. Es peor la prostitución espiritual. Entonces no me vengan con ese tipo de tonterías, no me vengan con ese tipo de cuentos. Y aquel que quiera difamarme y que quiera decir, es que está en contra del Papa y es que es antipapa, me lo va a demostrar con mis palabras, no con lo que se imaginen que yo digo, no con lo que crean que yo digo, con mis propias palabras. Les guste o no les guste, y les voy a seguir diciendo la verdad y voy a seguir predicando el evangelio y voy a seguir denunciando a todas estas prácticas que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Les guste o no les guste. ¿Sí? Y si no les gusta, pues ya está, pueden salirse de mis amigos, a mí no me interesa. Ni me benefician, ni mucho menos. Uno más, uno menos, no importa. Se va uno y vienen 10, no importa. Así de sencillo. Pero no anden difamando, no anden diciendo mentiras. ¿Sí? Si me quieren acusar, que sea con mis palabras directas, así. Aquí están tus palabras. Tú dijiste eso y eso y esto, y yo me callo la boca, pido perdón en público y se acabó. Pero si no la tienen, no anden abriendo la boca, no se condenen. No mentirás, es un pecado mortal. Juan 8:44, el que miente es un hijo del diablo. No estén condenándose a lo tonto, hermanos. Solamente porque no pueden demostrar algo, no estén condenándose. Total, si no te gusta lo que predico, si no te gusta cómo yo es mi forma de reaccionar, ¿sí? Si no te gusta que yo me moleste por tantas prácticas absurdas que están metiendo dentro de la iglesia, total, déjame de seguir, salte de mis amigos, bloquéame si quieres, haz lo que tú quieras. Pero no hables y no digas cosas que no son. Porque recuerden el evangelio, de cada palabra inútil que salga de la boca del hombre, ¿sí? Se les tomará o por justicia o por condenación. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Así es que mejor evítate tu condenación. Evítate estar comulgando en pecado mortal. Mateo 5:22 en adelante. Si ves que antes de acercarte al altar, de dejar tu ofrenda, ves que alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda y ve a ponerte en paz. En este caso, arrepiéntate, primero confiésate, ya después vas y ya arrepentido, entonces ya vas y comulgas.
Yo no tengo ningún problema. Yo no condeno, ni juzgo, ni maldigo a ninguna persona que me ha tachado de antipapa, ni de lo que sea. Que Dios los bendiga. Yo desde ese momento les he perdonado todas sus palabras, porque obviamente yo espero que algún día alguien que yo le haga algo, entonces pida perdón y me perdone. Para mí no tiene ningún problema. Esas son palabras que ellos dicen y ellos tendrán que dar cuentas de eso. Yo no tengo ningún problema. Los perdono, les perdono sus calumnias, sus mentiras, sus intrigas, ¿sí? Yo se las perdono completamente de corazón. Aquí está mi Señor y aquí está la Virgen. Yo no tengo ningún problema, yo no guardo rencor con absolutamente nadie, pero como dicen, mejor de lejitos se ven los toros. Los perdono, pero mi perdón no me condiciona ni tampoco me obliga a tener una relación íntima con ellos, ni tampoco dialogar con ellos. Yo los perdono, ¿sí? Y yo sigo mi camino. Punto. Así es que si no les gusta, sáquenme de sus amigos, bloqueenme si quieren para que no les llegue absolutamente nada de mí, como yo he hecho con mucha gente. Y no hay ningún problema, no pasa nada. Y si algún día nos llegamos a ver por ahí, porque pues hay gente que los conocemos y que estamos muy cerca, aquí en México, en el estado, ¿sí? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Que Dios lo bendiga. Vale. Y hasta ahí se acabó. ¿Sí? Yo no guardo odio en mi corazón para nadie. Y miren que hay gente que me ha difamado bastante. ¿Sí? He perdido muy buenos amigos y señoritas también, que han sido buenas hermanitas, ¿sí? Que hemos platicado bastante bien, pero gracias a todos estos chismes de toda esta gente, que Dios los perdone y van a tener que dar cuentas de cada palabra que han dicho, ¿sí? Que me han bloqueado sin más, además de repente de la noche a la mañana. Bueno, ellas tendrán sus motivos, ¿sí? La Escritura dice que es necesario que haya escándalos dentro de la iglesia, pero hay de aquellos por quien viene el escándalo. Más les valdría no haber nacido, dice el Señor. ¿Por qué? Porque están escandalizando a los más pequeños en la fe. ¿Sí? Así es de que, mis queridos hermanos, pues miren, es todo lo que yo quería hablarles. Es necesario, verdaderamente, es muy, muy, muy necesario y urgente que verdaderamente nos pongamos a leer la palabra de Dios, que estudiemos lo que enseña la iglesia y lo que siempre ha enseñado, para que pues no nos dejemos llevar por modernismos ni por cosas novedosas, nuevas, porque la misma Escritura lo dice, y estoy citando la Escritura, la misma Escritura lo dice, ¿sí? Que mucha gente se va a entregar a cosas novedosas por el prurito de oír cosas, ay, novedoso, ahora a ver qué van a decir. Ya me aburrí de lo de siempre y de lo de, ay, lo tradicional, ya me aburrí de eso. Queremos cosas frescas, algo novedoso, algo que, ay, estemos todos alegres en la iglesia, que llevemos globitos y al rato todos bailando ahí, salsa, cumbia, rumba ahí. No, no, señores. Hay que estudiar lo que siempre enseñó la Iglesia Católica y siempre se va a seguir enseñando, por los que verdaderamente busquen seguir al Señor fielmente. Los que no, pues que practiquen lo que se les pegue su regalada gana. A mí no me interesa. Y se molestan porque les digo que no es correcto, pues ya tendrán dos cosas por hacer: enojarse y entonces reconciliarse solos. Pero mi deber es decirles la verdad y enseñarles lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Y ni modo. Y lo ha dicho Fernando Casanova, lo ha dicho mi hermano Frank Morera, lo ha dicho muchísimos padres, obispos, cardenales, que ahora no hay mejor tiempo para ser católico, porque los ataques están tremendamente fuertes, incluso dentro de la misma iglesia. Y no hay mejor tiempo para ser católico que estos tiempos, ¿sí? Santa Catalina de Siena daba un mensaje, una revelación que le mostró el Señor, diciendo que 40 años, escuchen, 40 años antes del 2000, o sea, 1960, ¿sí? Sería soltado el demonio para tentar a los hombres. La prueba de eso, ¿sí? La prueba de eso sería que el sacerdote iba a abandonar la sotana para vestirse como cualquier persona normal en la calle, ¿no? Camuflarse, por así decirlo. Y yo me pregunto, caray, la mayoría de sacerdotes ya no usa sotana por las calles todo el tiempo, que es lo que distingue al elegido de Dios, al consagrado de Dios, de cualquier persona común y corriente como yo. Lo que distingue al sacerdote, al
como dice el Padre Luis Toro, al sacerdote del Dios Altísimo, al ungido de Dios, al consagrado por Dios, es precisamente eso. El hábito que lo hace ser esposo de Dios, en representación de Dios. Y ahora queremos, pues, mezclarnos con el mundo, que la gente no sepa que soy sacerdote. Entonces, y me puse a pensar en esas palabras que están escritas en su libro Revelaciones, ¿sí? Santa Catarina de Siena, y entonces yo digo, caray, ese tiempo ha llegado. Y el Señor viene a purificar su iglesia, es inminente, por supuesto que sí. Después de que todo el mundo pues está terriblemente mal, muchos rechazando la iglesia, los gobiernos, la masonería, los satanistas, tratando de enseñar a la gente todo lo que va en contra de la palabra de Dios, incluso a desbautizarse, ¿no? Lo que en su decía por ahí Márquez, en su estupidez mental, ¿sí? Creen que con decir yo ya me desbautizo y ya me vuelvo ya con eso se me cae el bautismo. No, el bautismo no se te cae. El bautismo es una marca indeleble de parte del Espíritu Santo que permanece hasta el día de tu muerte, y cuando tú vuelvas a la presencia de Dios, seguirás teniendo esa marca del bautismo, que es lo que te diferencia de las bestias y de todos aquellos que rechazan al Señor. El bautismo, precisamente. Entonces, mis queridos hermanos, pues hay que meditar, de verdad, miren, hay que estudiar, hay que leer. Me da mucha pena a mí yo tener que estar haciendo este tipo de aclaraciones o de videos, porque pues se supone que somos gente que de verdad lee o que de verdad estamos preparados para anunciar el Evangelio. Y realmente pues a veces nos llevamos muchas grandes sorpresas, ¿no? Pero bueno, es igual, es una parte, es de una invitación, ¿no? Porque así como a mí me han hecho ver también que yo he estado equivocado, una vez dije que Matías, que es el primero, es el ladrón, el buen ladrón, yo dije que no era santo, que la iglesia no tenía a santo a este personaje. Y una hermana me mandó el documento y me dijo, aquí está el documento y él es santo y día de su onomástico es tal y tal. ¿Y qué hice? Pues tuve que quedar callado. Bueno, pues ni modo, yo no lo sabía. Perdón, ¿qué hago? No puedo ponerme, pero es que tú es que tú vas en contra del Papa y todo eso. No, total, si me dijeron la verdad y yo no lo sabía y estaba equivocado, bueno, pues ni modo, tengo que reconocerlo y ya, se acabó. No hay grandeza más o tal que reconocer cuando estás en el error. Y si sabes que o no conoces o realmente no sabías, pues ni modo, hay que reconocer y voltear el camino, enderezar el camino y punto, se acabó, ¿sí? Y no andar ahí tratando o de justificarse o tratar de atacar solamente porque me hiciste enojar o porque me dijiste algo que yo no sabía y que no quería escuchar. No. Simple y sencillamente hay que seguir adelante, pero hay que seguir adelante siempre en el camino derecho, ni aventándote a la izquierda ni tampoco a la derecha. Somos cristocéntricos, o se supone que debíamos ser cristocéntricos. Todo aquel que sigue a Cristo sigue por el camino derecho de Dios y lo que Él manda. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? No porque un obispo diga, es que no, esto sí hay que hacerlo de esta manera. Hoy, bueno, pues voy a ir con ese obispo, porque me estoy desviando del camino de Cristo. Si el Señor no lo enseñó, si el Señor no lo predicó, si el Señor no se lo dejó a los apóstoles y los apóstoles a los sucesores y a los padres de la iglesia y ninguno de los padres de la iglesia lo ha enseñado, ¿por qué lo voy a enseñar yo? ¿Por qué lo voy a practicar yo? Si nadie lo ha practicado y nadie lo ha enseñado. ¿Por qué? Si no hay un documento que a mí me avale que ya estaba esas prácticas desde el principio, ¿por qué las voy a seguir? Es como el protestante, es que ustedes rezan y rezan y rezan a María y todo eso. Bueno, ok. Si no quieres rezar, no importa. No importa.
Pues solamente ponte a pensar en dos cosas. Si tú tienes razón y rezar de nada sirve, estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, como dicen ustedes, si no sirve de nada, el día que usted fallezca, pues no pasó absolutamente nada. Usted no rezó y no repitió como pericos, como ustedes nos dicen, no pasó nada. No perdió nada. Pero si yo tengo la razón y repetir las oraciones a mi Santa Madre María o repetir el Padre Nuestro como pericos, como dicen ustedes, si realmente yo tengo razón, cuando usted se muera, se va a dar cuenta del error en que estaba y ya no va a tener oportunidad de arrepentirse. Así mismo, si hay algo que no ha enseñado la iglesia, ¿por qué lo voy a practicar? Total, pues no lo practico, no lo promuevo y total, punto. El día que yo me muera, si realmente no pasó nada, pues ni lo ataqué, ni lo promocioné y punto, se acabó. Pero si yo tengo razón y por esa mala práctica usted se va al infierno, entonces ya no va a haber la oportunidad de que usted se arrepienta cuando usted se muera. Y eso sí es muy, muy, muy serio, cosa que la gente ahora ni siquiera se pone a meditar un poquito. A ver, lo que yo estoy diciendo verdaderamente edifica en la iglesia, edifica a mis hermanos, lo enseñaba la iglesia anteriormente. Ah, caray, no lo sé, francamente no lo sé, pero lo voy a investigar. Y si la iglesia no lo enseñaba, si nadie lo menciona en los primeros 10 siglos, pues quiere decir que la iglesia nunca enseñó nada de eso, ni lo promocionó, ni le dio importancia, porque no existía. Y si encuentra usted San Jerónimo, San Irineo de Lío en el año 150, así, predicaba que eso y eso, aquí está, mire, aquí está. Quiere decir que sí habían estas prácticas en la iglesia primitiva. Por tanto, yo no tengo ningún problema. Adelante y sigo con mi práctica y la sigo promocionando porque así lo enseñaban los santos padres de la iglesia. Si no, tenga cuidado de enseñar a alguien algo que realmente la iglesia nunca ha predicado. Y pues mis queridos hermanos, ya no me alargo mucho más. Hermanito Ángel Colón, Dios me la bendiga. Hermanita Juana Aguilar. Gracias, hermanito Ángel Colón, gracias por las oraciones. Nos hace falta bastante, por supuesto. Gracias, hermano, pues es que tenemos que ser así. Si predicamos cosas que no enseñó el Señor Jesús, pues entonces no sé qué estamos predicando. Seremos predicadores de doctrinas de demonios y nos estaremos dejando engañar por espíritus engañadores. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Así es, hermanita Juana, dice, pues muchos se visten como seglares, o sea, hablando de sacerdotes, y ya la gente pierde el respeto hacia los sacerdotes, exactamente. Por eso cada vez hay más ataques de laicos mismos contra sacerdotes diciendo, esos los sotanudos, esos, como decía el padre Luis Toro, tumor para extirpar, ¿no? Para extirpar y todo ese tipo de cosas. Y hoy cada vez más hay ataques así sobre la gente que verdaderamente trabaja. Una cosa es que denunciemos a los farsantes, a los que están vestidos de ovejas y que verdaderamente son lobos rapaces, como James Martin, y no me da miedo, ni tampoco tengo ningún remordimiento en mencionarlo y decir que es un asalariado, ¿sí? Porque realmente enseña cosas abominables que la iglesia y la Biblia misma, el mismo Señor Jesús, condena rotundamente, Romanos 1, 22 en adelante, ¿sí? Es abominable o infame las relaciones homosexuales, ¿sí? Lo dice el Señor Jesús, Romanos 1, 22 en adelante, léanlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, la homosexualidad es intrínsecamente perversas, ¿vale? Entonces, a mí no me da ningún miedo de mencionar a esta gente, aunque sean sacerdotes y tengan la unción, siguen siendo lobos vestidos de oveja. Y a mí yo no tengo ningún reparo con decirles apóstatas o decirles que son asalariados. Y es con todo el dolor de mi corazón, porque yo debería de decir que esta gente está verdaderamente edificando el pueblo de Dios, enseñando a las ovejas para que se mantengan en un camino recto y verdaderamente amen a Dios y actúen verdaderamente como el Señor lo pide en su propia casa. Sin embargo, no es así. Y lamentablemente no es así. Y por tanto yo tengo que decir la verdad, y a veces pues es muy cruda,
pero a algunos les molesta, a algunos como que, bueno, pues es su estilo, no, no es mi estilo, es que es la verdad. Entonces, pues con eso terminamos, hermanita, y si es, hay que hacer oración por todos nuestros sacerdotes. Hay muchos sacerdotes santos, hay muchos sacerdotes que verdaderamente hace su trabajo, que verdaderamente estudia, que verdaderamente predica lo que es el evangelio y que denuncia también todas estas cosas. Y también son sacerdotes que están castigados, ¿no? Recordemos que hay muchísimos sacerdotes en las redes sociales que han sido castigados. El padre Raúl Sánchez, uno de ellos. Juan Rivas, ¿sí? El padre Sam, que acaba de volver a las redes sociales durante casi 2 años de que fue sacado. El padre Toro también fue sacado de ahí y de lo cual voy a hacer uno de estos días un video hablando sobre eso. Porque hay algo extraño en el regreso del padre Toro, ¿sí? Que yo he visto en estos últimos días, viendo unos videos donde el padre Luis Toro cita el Concilio Vaticano II, y habla de que debemos dejar a los sectarios que vivan su fe así, ¿no? Lo cual no es nada correcto. Tengo ese video guardado, entonces voy a hacer un video también, porque no es algo correcto, o más bien hay algo raro en el regreso del padre. Recordemos que el padre Toro fue denunciado por muchos obispos, o por algunos obispos, y por algunas personas que no les gustaba que el padre refutara sectarios, que dijera que la Iglesia Católica es la única iglesia en la cual se encuentra la salvación, que una persona tenía que ser de la iglesia sectaria, tenía que volver a la iglesia de Cristo, ¿sí? Tenía que estar dentro de la iglesia de Cristo para poder obtener la salvación. El padre predicaba eso infinidad de veces. Todos sus años de ministerio lo predicó de esa manera. Y ahora dice algo contrario. Entonces yo siento que su regreso fue más que nada condicionado por sus superiores. Entonces sí voy a hacer un video acerca de eso. No por el padre Luis Toro, por supuesto, pero hay algo raro en ese regreso y siento que tiene algo que ver con sus superiores, ¿no? Entonces voy a hacer un video acerca de eso, pero más tarde lo voy a preparar bien, voy a preparar todos los datos y todo, y después haré un video sobre eso. Pero por ahora yo lo que ya voy a terminar, porque me falta todavía preparar algunos argumentos que tengo para el debate de más al rato, hoy a las 6 de la tarde, por este canal, vía Facebook, y por este canal tendré un debate con un protestante. Es un pastor, ayer hablé con él casi 1 hora por WhatsApp, y es un pastor de la iglesia bautista. Entonces, pues va a estar interesante, ¿no? El tema es sobre cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo, y pues no se lo pierdan. En punto de las 6 de la tarde, hora de México, les digo, aquí son exactamente ahora las 3:35 de la tarde. En 2 horas con 30 minutos prácticamente estaremos en vivo en este debate con este hermano. Por su comprensión, mis queridos hermanos, por su apoyo, por estar aquí nuevamente al pendiente del mensaje. Muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente, y oren para que próximamente pues sea lo más pronto posible, ya podamos estar en las calles predicando. No he visto católicos predicando en el Distrito Federal, en el Estado de México. Posiblemente haya alguno que otro. No he visto, no he sabido de gente. Entonces queremos empezar. Dicen por ahí, si quieres cambiar al mundo, el primero que debe cambiar eres tú. Si quieres que los católicos empiecen a predicar el evangelio verdadero, tengo que empezar yo. Y si quiero que en las calles, así como el sectario que se la pasa gritando estupideces, nosotros como católicos salgamos a predicar la verdad, tengo que empezar yo a predicar la verdad y poner ese ejemplo. Me va a costar, y es muy difícil porque no conocen, bueno, los que no son de México no conocen a la gente en México. Y bueno, el pueblo de México es muy lindo, pero también es muy cerrado en muchos aspectos y en muchas ocasiones. Así es que necesito sus oraciones. Yo oro por ustedes todos los días, siempre, por los sacerdotes, especialmente por el Papa,
para que, bueno, pues sea guiado igual y él pueda guiar a su pueblo de la mejor manera. Eh, y pues por sus que están a su alrededor, por sus consejeros, para que no aconsejen de mala manera al Papa, porque sabemos que ya hay infiltrados de la masonería y todo eso, ya exactamente en Roma, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que está llegada al Papa y que obviamente no va en acorde a la tradición de la iglesia. Entonces hay que orar por esa gente para que se arrepienta y para que también el Papa, bueno, pues pueda poner mano dura con toda esta gente de Alemania, con toda esta gente como el sacerdote James Martin y con todos estos apóstatas que hay dentro de la iglesia, para que pues ya ponga cartas en el asunto, se manifieste en contra de eso y bueno, pues dé una sentencia pues justa, ¿no? Un veredicto, un documento donde pues se les advierta que si continúan haciendo ese tipo de tarugadas, pues entonces serán excomulgados de la iglesia, como lo hizo este obispo aquí se me fue el nombre de aquí de la República de San Luis, excomulgando a toda esta gente que robó los vasos sagrados dentro de la iglesia y dejó las hostias tiradas, ¿no? Y hay que hacer mucha reparación por todos esos sacrilegios que se llevan a cabo en la iglesia alrededor del mundo, no solamente aquí en México. El demonio está atacando fuerte, así es de que tenemos que nosotros atacar todavía más fuerte, defendernos mucho más fuerte, siempre con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nuestra intercesora, nuestra Madre Santísima, y el auxilio de San Miguel Arcángel, ¿no? Que es uno de los más grandes, o el más grande guerrero que tiene nuestro Señor en las filas angelicales. Así es de que pues hay que ponernos en sus manos y hay que seguir en la lucha, porque, como dice el dicho, la lucha es mucha, ¿no? Así es que, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Hermanito Darwin Castillo. Así es, mi querido hermano Darwin Castillo. Regresó como que amenazado, exactamente, es algo raro, yo veo algo raro en ese regreso, ¿no? Está como condicionado. Pero bueno, voy a reunir bien los datos, las palabras del padre Luis Toro y las circunstancias por las cuales él fue suspendido, ¿no? Porque realmente fue suspendido, ya no lo dejaron predicar, gente de otros países, obispos de otros países donde se iba a presentar, lo denunciaron, se quejaron contra él, o sea, ¿por qué? Porque predicaba la verdad, porque predicaba lo que enseñaba el apóstol Pablo, la verdad, y no salía de ahí, ¿no? Y ahora ya lo veo diciendo algo que contradice, en parte, todos sus años de ministerio, y no es correcto. No es correcto que a un siervo como el padre Luis Toro lo obliguen o lo amenacen para que tenga que decir algo que va en contra de lo que él está haciendo. No se me hace justo. El padre ha sido siempre un siervo de Dios, le he aprendido yo muchísimo. Puedo decir que mis dos maestros fueron tanto Fernando Casanova y después el padre Luis Toro, a quien amo con todo mi corazón, y en tercer lugar mi hermano Frank Morera. De las tres personajes de las que yo he aprendido bastante. Lo que yo sé es prácticamente gracias a estos hermanos. Entonces, se me hace muy doloroso y se me hace muy irritante saber que al padre lo han condicionado o que lo han amenazado para que él regrese, pero con una condición, ¿no es cierto? Entonces es muy raro y quiero hacer un video sobre eso. Hermanita Juan Aguilar, gracias hermano. Lo he visto por últimamente, ok, muchísimas gracias. Hermanito, dice la hermanita Miriam Corabi, se debe de hablar, no momento para escuchar, ok. Ok, hermanita, muchísimas gracias, hermanita Miriam Corabi, yo también le mando un abrazo muy fuerte desde aquí hasta donde usted se encuentre, usted y a toda su familia, hermanita Juan Aguilar, creo, soy yo, ¿no? Pero, ok. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que predicar sin salirnos ni de un lado ni para el otro, ni estar a favor de un lado ni tampoco en contra de otro, ¿no? Exactamente, hermano Darwin Castillo, en el apostolado del padre Luis Toro hubo muchísimas conversiones, muchísimo. Había conversiones diario, protestantes, había muchísimas conversiones. Entonces, por eso cada vez hay más videos tomando una parte de una frase del padre Luis Toro, de unos 2-3 minutitos, donde a veces suena como contradicción, y no es que suene como contradicción,
Yo siento que él fue condicionado para predicar nuevamente, ¿sí? Porque él estaba castigado completamente, no podía hacer absolutamente nada más que en su parroquia. No podía hacer nada más fuera de ahí. Y de repente, de buenas a primeras, ya otra vez vuelve a salir. Y yo siento que fue condicionado el Padre. Y no es justo. No es justo porque la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio no se condicionan a nadie. Porque está dependiendo de eso la salvación de toda la gente que lo escucha. Es triste, la verdad. Jorge Moreno, hermanito Jorge Moreno, bienvenido, muy buenas tardes. Ya estamos despidiéndonos. Tenemos todavía un evento más al rato, 6 de la tarde, tenemos un debate. Así es de que pues ya no hay mucho más tiempo. Hay que preparar algunas cosas, los tiempos, y bueno. Así es, hermanito Darwin Castillo. Entonces, mis queridos hermanos, un saludo a todos los hermanos que están conectados, los que no pude mencionar, mil disculpas, pero hay veces que si no digo las cosas y a veces leo el comentario o lo que sea, a veces se me va la idea y entonces pues no puedo, ¿no? Pero en verdad, Dios me los bendiga grandemente a todos los que estuvieron conectados, a todos los que me saludaron. Yo les mando un saludo grandemente a todos, desde México hasta el país o los lugares donde se encuentren, junto con toda su familia. Les mando una bendición muy grande. Sigo orando por ustedes todos los días y sigan orando ustedes por ese servidor y por todos los que predican el Evangelio para que pues no nos desviemos ni de un lado ni de otro, porque todos estamos expensos a eso, porque esa es la promesa del Señor, ¿no? De que tenemos que estar firmes en la fe, porque si no, el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar, y si nos descuidamos un ratito, como le dijo el Señor al apóstol Pedro, cuando no pudieron orar una hora con él en el huerto del Getsemaní, que entonces teníamos que estar despiertos y orando, porque el demonio no despierta, el demonio no duerme, perdón. Él está despierto siempre y está buscando al que se duerme. Y como dice el refrán, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces tenemos que estar siempre despiertos y atentos. No quiero desviarme tampoco yo del Evangelio, por tanto les pido sus oraciones. Pónganme sus oraciones para que el Señor me asista todo el tiempo, el Espíritu Santo hable a través de mí, la Virgen María siempre me cubra con su manto, y a todos los predicadores del mundo entero, sacerdotes, obispos y todo aquel que predica y que busca predicar el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Hermanita Lourdes Jácome, bienvenida, hermanita, lástima que ya me estoy despidiendo. Bendiciones, hermanito Frankie Garcés, y para todos los hermanos que están apoyando al hermano Frank. Saludos, hermanita Miriam Lourdes Jácome, perdón. Gracias, hermanita, por su apoyo y por su asistencia. No se me olvide, a las 6 de la tarde, en 2 horitas, 2 horas y media más, estaremos en un debate con un pastor bautista. Así es de que yo me voy a preparar y más al ratito nos volvemos a conectar. Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Hasta la próxima.